De última hora se da a conocer el informe final de la Organización de Estados Americanos que prácticamente desacredita a Evo Morales y asegura que hubo manipulación dolosa en los resultados que le dieron pues ese triunfo en la reelección del expresidente boliviano que permanece asilado en México. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas también tiene un reporte de las violaciones de los derechos humanos que se han cometido en Bolivia. Quédate a conocer todos los pormenores. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Este es el informe final de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones en Bolivia y concluyó que hubo una manipulación dolosa de los votos. El organismo determinó que se alteraron las actas electorales, se falsificaron las firmas de los jurados y se redireccionó el flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por el Tribunal Superior Electoral. La Organización de Estados Americanos publicó pues su informe final sobre estas elecciones en Bolivia del pasado 20 de octubre y concluyó que la proclamación de la victoria en primera ronda del entonces presidente Evo Morales fue posible únicamente por un aumento masivo de votos en el final del conteo. Para lograrlo, explicó que existió una manipulación dolosa de los comicios en dos planos. El primero se refiere a la alteración de las actas y la falsificación de las firmas de los jurados responsables por ellas, y el segundo al nivel de procesamiento de los resultados a partir del redireccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del Tribunal Superior Electoral, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas. El documento asegura que una abrumadora cantidad de evidencia permite afirmar la existencia de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresadas en las urnas. La presidenta interina de Bolivia, pues inmediatamente, Yanine Áñez, pues hizo eco de la publicación y resaltó el proceso mediante el cual se sancionó la ley que anuló los comicios y llamó a la conformación de un nuevo Tribunal Superior Electoral para que determine cuándo se llevará a cabo el nuevo proceso electoral. Así que este es el mensaje que da a conocer la presidenta interina. El análisis de integridad electoral sobre elecciones generales de octubre en Bolivia comprueba claramente el fraude de Evo Morales con la promulgación de la ley para anular las elecciones fraudulentas, elegir un nuevo Tribunal Superior y convocar en el menor tiempo posible nuevas elecciones. Y bueno, obviamente hay que destacar que este informe se da en el contexto también ya de posiciones muy claras los académicos. Hay un video en este mismo canal que te sugiero lo puedas buscar donde académicos prácticamente desacreditaron a la Organización de Estados Americanos y que no aportaba ninguna prueba fehaciente que respaldara esa declaración que hizo. Con respecto a la paralización del escrutinio provisorio, hecho catalizador de las denuncias de fraude, la OEA indicó que los análisis del equipo técnico permiten determinar que no fue un accidente ni una decisión basada en fundamentos técnicos. Fue simplemente una decisión arbitraria cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura informática. El hecho permitió que entrara en escena un servidor oculto que no había sido declarado ni controlado por la empresa auditora ni los técnicos del órgano electoral. Ese servidor procesó las más de 1,400 actas remanentes que arrojan una diferencia clara a favor de Morales y proveyeron el margen necesario de más de 10 puntos sobre su perseguidor Carlos Mesa para que pudiera proclamarse ganador sin necesidad de una segunda vuelta. Este segundo servidor no apareció en ningún informe hasta que la auditoría de la OEA lo develó a través de los estudios periciales. Además, el documento indica que hay evidencia suficiente para confirmar la parcialidad de la auditoría electoral. Los vocales del Tribunal Superior Electoral, quienes debían velar por la legalidad e integridad del proceso, permitieron que se desviara el flujo de información hacia servidores externos, destruyendo toda confianza en el proceso
electoral, graficó el organismo que preside Luis Almagro. Y bueno, este es el informe que se da a conocer. Podemos aquí leerlo: OEA, más derechos para más gente, Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, Análisis de Integridad Electoral, Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia, 20 de octubre de 2019, y es el informe final que presenta la OEA, listado de hallazgos, dice acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección, irregularidades graves, errores, indicios, y bueno, un resumen ejecutivo, análisis de integridad electoral, y aquí los anexos, y bueno, en eso pues es lo que versa este informe que da a conocer la OEA. Entre lo más importante es lo que le estoy dando a conocer. Se explica que funcionarios técnicos del órgano electoral enviaron una carta a la auditoría en la que reconocen la existencia del servidor, pero aseguran que fue instalado a petición de los vocales del Tribunal Superior Electoral y en coordinación con un asesor informático. La interrupción del TREP y el posterior redireccionamiento del flujo de datos a un servidor externo tornó absolutamente manipulable el sistema. En efecto, el análisis pericial revela que de manera deliberada se construyó una estructura informática oculta con capacidad de modificar resultados electorales, así como borrar cualquier rastro de esta actividad. El cómputo oficial, que también debía ser un sistema independiente, tampoco salió indemne. El documento indicó que se usaron las imágenes del TREP para realizar el cómputo en dos ocasiones, a la hora de contar el voto proveniente del exterior y en el caso de la quema o pérdida de actas originales. En total, más del 5% de las imágenes de las actas pasaron directamente a cómputo. El nexo entre el TREP, el sistema abiertamente manipulado, y el cómputo oficial afecta la credibilidad de este último. Bueno, el secretario general de la OEA, lo podemos ver aquí en la fotografía, Luis Almagro, pues quien ha sido repudiado ya en algunos eventos públicos por ser, así dicen, uno de los culpables de esa crisis político, electoral, social que vivió Bolivia tras la caída de Evo Morales. El argumento que había dado Morales, sigue esta información, para justificar el drástico cambio en la tendencia era que los votos provenían de áreas rurales favorables a su partido. Sin embargo, el informe rechaza esta tesis e indica que aun si esto hubiera sido el caso, no se vería una discontinuada o una discontinuidad tan aguda en torno a un punto arbitrario como el umbral del 95%. El informe explicó que su campo fue acotado tanto en el tiempo del que se dispuso como en relación a los componentes del proceso que fueron analizados. Por ende, expresó que se excede a este informe lo ocurrido en la etapa preelectoral y los hallazgos de la misión de la observación de la OEA respecto a la inequidad de la contienda y el accionar del Tribunal Superior Electoral en la fase anterior a los comicios. Sin embargo, aclaró, los hallazgos son contundentes, el equipo auditor no puede ignorar, es lo que dice, el conjunto de manipulaciones e irregularidades observadas a través del trabajo en terreno y el análisis de las más de 200 denuncias y comunicaciones con información que se recibieron. Hacerlo sería un acto de suma irresponsabilidad y supondría incumplir el mandato asumido al momento en que se aceptó realizar la auditoría. El pasado 10 de noviembre, Almagro había pedido la anulación de las elecciones tras difundir los resultados preliminares del informe realizado por auditores encargados de valorar la calidad democrática del proceso. Al igual que el reporte final, el organismo había determinado la existencia de irregularidades muy graves en el proceso. La declaración de la OEA elevó los niveles de agitación existentes en la sociedad boliviana desde el día de las elecciones, marcado por denuncias de fraude contra el entonces presidente Evo Morales. Poco después de la publicación, el todavía presidente Morales anunció nuevas elecciones y la conformación de un nuevo Tribunal Superior Electoral. Sin embargo, la decisión no logró calmar las tensiones y horas después, el comandante general de las Fuerzas Armadas, William Calimán, y el de la Policía Nacional, Vladimir Calderón, le solicitaron al jefe de Estado que dimitiera para desactivar un escenario crecientemente convulsionado, cosa que Morales hizo ese mismo día. Luego de 2 semanas, donde los enfrentamientos en las calles se desarrollaban en paralelo a las negociaciones políticas,
la Asamblea Legislativa sancionó una ley de urgencia para anular los comicios del 20 de octubre, agilizar las convocatorias a una nueva elección y conformar un nuevo Tribunal Superior Electoral. Uno de sus artículos además vetó la posibilidad de que Morales y su vicepresidente durante el tiempo al frente del Ejecutivo, Álvaro García Linera, se postularan como candidatos. La ley fue promulgada por la sucesora de Evo Morales y presidenta interina Yanine Áñez, quien un día después designó al primer ministro del nuevo tribunal, Salvador Romero Vallivian. Desde entonces comenzó a correr un plazo de 20 días para designar al resto de los miembros del tribunal, que una vez conformado tendrán 2 días para llamar a elecciones. Bueno, este es otro dato interesante. El informe final de la OEA confirma 12 acciones deliberadas para manipular el resultado electoral. Según el documento, a partir de la abrumadora evidencia encontrada, lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas. La Organización de Estados Americanos pues publicó esta noche el informe definitivo del fraude electoral en Bolivia, donde confirma pues esas acciones deliberadas para manipular el resultado y lograr así la cuarta reelección de Evo Morales hasta 2021 sin necesidad de una segunda vuelta. El análisis estadístico realizado revela que la victoria de Morales fue estadísticamente improbable y que su proclamación se dio por un aumento masivo e inexplicable de votos del movimiento al socialismo en el 5% final del cómputo. El apagón, pues como te decía, electoral durante la noche del 20 de octubre dio paso a la manipulación dolosa de los comicios. Entre la abrumadora evidencia encontrada destacan la alteración en el llenado de actas de escrutinio y cómputo en una muestra revisada de 86 centros de votación. La adulteración de los votos elevó el 91% los apoyos del movimiento al socialismo. También se quemaron actas, el número es incierto, y más de 13,000 listas de electores habilitados, lo cual no permite contrastar la información consignada. La sofisticación fue mucho mayor a nivel tecnológico, desde la introducción de servidores no previstos hasta el uso de una base de datos de un servidor oculto, algo extremadamente grave que merece una investigación especial en una ulterior judicialización. También se evadieron intencionalmente los controles de la empresa de la auditoría y se redirigió el tráfico hacia una red que estaba fuera del control del órgano electoral. El análisis de la OEA comprueba claramente el fraude, ratificó Yanine Áñez. Bueno, pues esto es lo que se está generando. Incluso Tuto Quiroga, pues esto es lo que publicó, el responsable ahora el que debe por el gobierno interino, así lo asignaron, el que debe a nivel internacional, pues dar a conocer las violaciones de los derechos humanos durante el gobierno de Evo Morales. Él escribió esto: devastador informe de la OEA oficial sobre colosal fraude de Evo es pueblo en Bolivia. Gracias a Almagro, a la OEA y su equipo por la integridad, capacidad y profesionalismo de este histórico informe. La tiranía acabó y nuestra democracia ahora resucita. En este mismo orden de ideas, la ONU documenta posibles graves violaciones de derechos humanos en Bolivia. La misión de la ONU agradeció la colaboración de la Defensoría del Pueblo y aseveró que seguirán trabajando en el país durante las próximas semanas. La misión de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia informó que durante las 3 semanas que lleva en el país andino ha documentado hechos de violencia, algunos de los cuales podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos. Según una nota de prensa de la ONU, entre lo registrado hasta ahora están los sucesos ocurridos en Sacaba, Cochabamba, el 15 de noviembre, donde fallecieron al menos 9 personas, y en Sencata, el Alto, el 19 de noviembre, donde fallecieron al menos 10 personas durante una intervención del ejército y de la policía en el contexto de las manifestaciones. Los hechos de violencia ocurrieron desde el 21 de octubre, un día después de las elecciones presidenciales que ganó el presidente Evo Morales. Sin embargo, dirigentes opositores usaron la excusa de un supuesto fraude para promover hostigamiento y violencia contra campesinos, indígenas y miembros del movimiento al socialismo. Bueno, esto es lo que da a conocer la ONU a través de su también cuenta de Twitter. Continúa trabajando en el país la misión
de la ONU en materia de derechos humanos. En medio de la tensa situación en el país, la Organización de Estados Americanos pues, fue que presentó este informe del que ya te di cuenta. Y bueno, dan a conocer esta noticia. Yanini Áñez no será candidata a presidenta. La información fue confirmada por el nuevo ministro interino de la presidencia, Yerko Núñez. Además indicó que el Ejecutivo interino no dará su apoyo a ningún candidato. Yanini Áñez no va a ser candidata a presidenta de Bolivia en las elecciones que se esperan para comienzos del próximo año. En diálogo con medios en La Paz, Núñez aclaró que el gobierno de Áñez es solo de transición hacia esos comicios, aún sin fecha. Además, el ministro expresó que el Ejecutivo transitorio no va a apoyar a ningún candidato en las próximas elecciones, no va a hacer política por ningún candidato. Las declaraciones del ministro se producen después de que su antecesor, Jerjes Justiniano, declarara en varios medios bolivianos que su cese el pasado martes se debió, entre otras razones, a que Áñez no atendió sus recomendaciones y pretendía ser candidata. Sin embargo, las declaraciones de Núñez contrastan con la afirmación. El reemplazante de Justiniano recalcó que el objetivo del gobierno transitorio es solo llevar el país a una nueva cita electoral. Y bueno, Evo Morales ha dicho que la Organización de Estados Americanos en realidad se debiera de llamar Organización de Estados del Norte y no de América. Estaremos pendientes de cuál será la respuesta puntual que dará el expresidente de Bolivia, Evo Morales, a este asunto. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y que nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios. Hasta la próxima.